Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando como siempre sobre la palabra del Señor, aquí la teología de Lucas principalmente, que se nos presenta a través de este segundo tomo, como lo decimos nosotros. Lucas en su Evangelio, la primera partecita nos presenta el Evangelio de Jesús, porque él divide en realidad en tres tiempos, ¿verdad? El tiempo de Dios Padre, el tiempo de Dios Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Y este segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, es el tiempo del Espíritu Santo, es el accionar de la comunidad. En cuanto que Dios Padre, todo el Antiguo Testamento acciona, el Dios Hijo con la redención y con la salvación, su muerte y resurrección, ahora el tiempo del Espíritu Santo que acciona principalmente en la comunidad. Vamos a reflexionar hoy sobre el capítulo 5, desde el versículo 12 en adelante, el crecimiento de la iglesia. Para esa boca cuajojina lleva ojenduriré Ñande Yarañe hoy cuaponama y cuay va esa poña pobana y cuay va esa poña mo putimo bana y cuay va esa poña moyana oye putazo o mañana o jesá. Eso es lo que estábamos viendo en el capítulo 4 principalmente. Allá Shaila y Beimía lleva en el capítulo 5 del 1 al 11. Él ahí ponen página Ananías y Zafira, principalmente, que en lugar de compartir la vida, y entonces ante esta situación es una forma, ¿verdad?, de presentar, entre comillas, una crítica contra ese estilo de vida. El cristiano es aquel que comparte, que da todo lo que es da en una forma egoísta, sino que lo comparte, lo da, lo regala. Es una donación entonces a favor de la comunidad. Vamos a mirar entonces ahora este capítulo 5, siempre del 12 en adelante, que vamos hasta el versículo 16. El crecimiento de la iglesia. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón. Pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres.
y hasta sacaban a los enfermos a las calles poniéndolos en catres y camillas para que cuando Pedro pasara por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros y todos quedaban curados. Bueno, esto es lo que nos presenta de una forma muy linda, cómo se presenta la situación, cómo se nos presenta la figura de esta primera comunidad cristiana, donde los acanguasucuera lleva o mío tenondeas y son los apóstoles, que predican, que anuncian, que enseñan, que dicen aquello que ellos han experimentado y que entonces cuando ya lleva ore cojicuay, peña ame ore cojicuay, peña puto ume, pei corazón oñe puno cuavo me entero eteabe. Un relato sumario aquí entonces upeas y sejina después de todo lo que ya hemos conversado hasta ahora o ya puede en síntesis. Peisha acuera hoy cojina, peisha acuera o ya pojina ba eva con atendo tacuera que son los apóstoles después de la resurrección de Jesús. Y sobre todo después de ese encuentro personal, después de la venida del Espíritu Santo, capítulo 2, Anique Ñandere Saray, Upeaui, ya ella moimba, ella para el cuero Ñepuromba, Apo, capítulo 3, Ñepuromba, y Pojarnos y Cuay, como Guataye, por ejemplo, a este paralítico, Penemando Abba, que estaba Pedro y Juan, capítulo 3, ella acuera, Omongu, esta primera comunidad que comienza a dar testimonio. Obegato, en el capítulo 4. Diga, tú esa escuela y pon mí a los yapomías y porque era como un desafío. Y esto implicaba también una adhesión, un cambio. No podemos anquilosarnos y más aún no podemos quedarnos con reglas, con normas, pero que al final nos llevan simplemente a una muerte espiritual en síntesis, ¿verdad? Lo que aquí el autor sagrado está insistiendo y lo que aquí el autor sagrado está queriendo poner en práctica y lo que quiere poner al frente de todo es justamente que la comunidad cristiana es ahora la que tiene que llevar el anuncio de la resurrección. Pemba epona veñan de yara huerua kue homoi kue veñan de reco epe homoi la ñan de atiwasube la ñan de sociedad upea ñan de haitema go anga ya yepo ya yara ese ya huero guata hañeco teme ha upea nañeco teme ba upea nañeco teme pepe agua puna ñandera en la yeikuana veñan de yara baba veñan de yara me ñandeja ba veñan de yara yururea veñan de Aupeya ñandeica tuta ñame entero eteame. Bueno, y desde aquí entonces hoy estamos mirando, los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Upeya maoyo moñepuno. Upeya maoyo ñandemo kene ujina e ñandea lleva. La yagore coros hina veñan de yara ya poponanos hina ya jeshariré. Después de que hayamos leído ese capítulo 5 del 1 al 11 que medio nos desanimaba un poco a llevar. La ñandemo apago y medio ñandemo aro hina guri. Amba era la ñandemo aro porque Zafira y tanto Ananías, los dos se ponen de acuerdo, venden esto que ellos tenían. Nadie les había obligado. Todos compartían lo que tenían, nadie pasaba necesidad, en DB capítulo 4, justamente del 32 al 37, porque todos ponían a los pies de los apóstoles allí. ¿Acuerdo? Porque no una partecita nos vamos a cañar la otra, ahí ya puye. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. El cardenal Konrad Krajewski ha regresado de Ucrania, en el que quizás ha sido el viaje más peligroso. Mientras cargaba víveres en una furgoneta junto a un obispo católico y otro protestante, alguien les disparó. El Papa, durante la audiencia general, dio a entender que el cardenal estaba de regreso a Roma. Stamattina ho potuto parlare col cardenal Krajewski, che era del rientro da Ucraina, e mi ha raccontato cose terribili. Pensiamo all'Ucraina e preghiamo per questo popolo martoriato. Durante la audiencia, el Papa había retomado el ciclo de catequesis sobre el discernimiento. La semana pasada lo había interrumpido para hablar de su viaje a Kazajistán.
En esta ocasión explicó que los afectos juegan un papel importante en el discernimiento. Dijo que pueden ayudar a entrar en contacto con Dios o todo lo contrario. Y para evitar que alejen de Dios, el Papa propuso rezar con sencillez. Stare in preghiera e aprire il cuore a Gesù, avvicinarsi a Gesù, lasciare che Gesù entri nel mio cuore e ti faccia sentire la sua presenza. E lì possiamo discernere quando è Gesù o quando siamo noi con i nostri pensieri. Francisco dijo que repetir oraciones sin detenerse a considerar su sentido no deja entrar a Dios en el corazón. También dijo que hay muchos modos de rezar, como el de un religioso que estaba en la portería de un colegio. E lui ogni volta che poteva si avvicinava alla cappella, guardava l'altare e diceva ciao, perché aveva vicinanza con Gesù. Lui non aveva bisogno di dire bla bla bla, no, ciao, ti sono vicino e tu mi sei vicino. El ciclo de catequesis sobre el discernimiento es un tema muy importante para el Papa. En muchas ocasiones ha subrayado la importancia de aprender a discernir para tener una vida de fe más profunda. En plena pandemia de COVID, 4 hermanos de la familia Mautone decidieron ir más allá de sus responsabilidades para atender a los enfermos del virus. El grupo viajó de Viterbo a Roma para saludar al Papa Francisco, llevando consigo un cargamento muy especial, cartas escritas por pacientes de COVID. Al final nos encontramos con el Papa Francisco en una audiencia privada el 4 de septiembre de 2020, en la que nos recibió con nuestra familia. Le entregamos las cartas de los pacientes y nuestros uniformes, que representaban las ganas de vencer a este virus. Y a partir de ahí, la peregrinación nació como un regalo al Papa Francisco por habernos acogido. Tras este primer encuentro, Raffaele Mautone y sus hermanos iniciaron una organización llamada Camino de la Enfermera. Cada año, durante las últimas semanas de agosto, el grupo realiza la peregrinación a pie llevando las cartas de los pacientes o de sus madres. Mautone dice que durante la primera audiencia privada, el Papa Francisco expresó su preocupación por los que sufren el virus, pero el Papa también dio al grupo algunas palabras de inspiración y coraje. Él es el que nos dio fuerza porque cuando hubo COVID en el tiempo de Pascua, el Papa Francisco hizo el Via Crucis solo en la plaza de San Pedro. Ese fue uno de los mensajes más fuertes que he visto en mi vida, porque nos hizo ver que el Papa también estaba solo. Dejó claro que cada uno de nosotros tiene que moverse y que no debemos quedarnos en casa esperando que pase esto o aquello, sino que tenemos que actuar. Mautone cree que todo el mundo puede poner su grano de arena en el servicio al prójimo, aunque tengan una agenda con muy poco tiempo libre. El Camino de la Enfermera tiene unos 51 kilómetros. Mautone ve la peregrinación como un medio para transmitir un mensaje de esperanza, algo que el Papa Francisco ha hecho repetidamente a lo largo de su pontificado. El Papa Francisco recibió en el Palacio Apostólico el capítulo general de las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia. El Papa reflexionó sobre el mundo moderno y lamentó que quienes imponen las agendas no son tanto los que tienen razón, sino los que gritan más. Esto embrutece, no le tengan miedo a la palabra. Esto de andar de grito en grito, esto embrutece al hombre, coarta su libertad hasta hacerlo esclavo de aquellos que tienen la capacidad de condicionar estas señales a través de los medios de comunicación, la educación, la opinión pública o la política, imponiendo sus agendas de esta manera, con petulancia. La congregación fue fundada en España en 1885 y está presente en 38 países de 4 continentes. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse
y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso capítulo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, de los versículos 12 en adelante hasta el 16. Estamos hablando del crecimiento de la comunidad cristiana, de estos primeros seguidores de Jesucristo. A operar el año monguetalla, es inacurimba, ella paja escuela, o gendurire veñan de Yara, oye poco caigo, ahí peñe ame, y desde aquí podemos entender bien, ¿verdad?, la propuesta del Evangelio, que en la medida en que nosotros entendemos bien lo que el Señor quiere de nosotros, nosotros también somos capaces de dar, nosotros también somos capaces de ofrecer. Pero peana coñande ya es sana, ya genduana, ya iguana, peñan de yara yerurea ñande. Entonces nos decía por eso que los apóstoles, dice, hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Esta es una forma de entusiasmarnos a nosotros. Porque se acuerdan que siempre la definición que nosotros damos y siempre hemos dado de la vida del cristiano, el seguidor de Jesucristo, el que se adhiere a Jesucristo, es justamente el que después se manifiesta de una manera parenética, ya de coliña de upeaco betén, vocablo medio así lentos y una palabra griega parenético, upeaco y sejina, peja, eja, oye, pues si yo soy sacerdote, lo vivo como sacerdote. Si yo soy un casado, lo vivo como un casado. Si yo soy una persona que tiene una misión, que tiene una función, vivo esa misión y esa función que el Señor me ha encomendado, es decir, ayapo la ñandeyara o me eva ecuesebe, ayapo be ñandeyara o cuabo ecuepe se corazón me señame, o peave y se cuame éjame, ese era pisa cuérame. Entonces aquí, queridos amigos, decíamos que tenemos de esta manera un relato sumario. Ñamañan baití, llega ya esa baití, llega eva lo yapo ecuema, eva acuera oñe puru o cuarire veñan de yara, apeñan de yara o pocorire veña acuera. Acueroñe puru punui o cu ejicuay ya pomo oiga tu ejicuay. Parenético, hacer, que sea consecuencial, que se vea entonces lo que tú eres, ¿verdad? Entonces se tiene que ver. Y eso no solamente porque queremos ser, entre comillas, figuretti, ya poiga tu anguay salañan derechamin de ejicuay. No, sino que aquí quiere decir porque nosotros nos comprometemos y ese compromiso es un compromiso real, un compromiso de oferta, un compromiso de entrega hacia los demás en la comunidad. Y por lo tanto, este relato sumario, como los que ya hemos visto también,
en el capítulo 2, ¿verdad? 42, nosotros ya habíamos mirado y hemos visto cómo se presentaba este relato. Todos se reunían asiduamente. Vean, y en ellas de Shamaguri era una forma muy interesante de contarnos que la comunidad se reunía para escuchar la palabra de Dios del 42 al 47. Es una forma maravillosa, ¿verdad? Y después de nuevo en el capítulo 4, 32 al 37, que es prácticamente, decíamos en esa oportunidad, una repetición. Oweru yeñande, omoi yeñande, peñandere no debete, ñanderesare non debe, ya esa pea mi alma. La repetición siempre ayuda, decían los latinos, ¿verdad? Entonces, la repetición que nosotros estamos haciendo o que el autor sagrado está haciendo es para que la comunidad y nosotros al leer el evangelio podamos recordar. Oye, es cierto, oye, porque es importante tener. Oye, con la oye, oye, quedó en el olvido, quedó lo pasado, pisado y yaguajina, no peche. Sino que nosotros tenemos que mirar y tenemos que entender que aquí lo que se hace oferta es para que nosotros abramos los ojos, para que nosotros nos comprometamos y para que nosotros realicemos lo que esta comunidad cristiana primitiva estaba realizando. Entonces, ya lo vimos en el capítulo 2, versículo 42 en adelante, y luego en el capítulo 4, versículo 32 en adelante, dirige ahora de nuevo la mirada a la comunidad. Cuando ya ella llega, los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu bajo el pórtico de Salomón. Pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. El pueblo entonces hablaba muy bien de ellos. Esto también es interesante, ¿verdad? Entonces, cómo nosotros miramos, cómo nosotros entendemos, cómo nosotros vamos viendo todos estos elementos. Dirige de nuevo la mirada a la comunidad, a su crecimiento y a su fuerza promotora. Esto es entonces lo que estamos viendo. Entonces, dirigir de nuevo la mirada a la comunidad, dirigir de nuevo a ese crecimiento y sobre todo a esa fuerza promotora, promover, hacer que la comunidad sienta, que vea, que palpite, ¿verdad?, en este caminar que el Señor le está ofreciendo, porque recordemos que nosotros nos encontramos ante una propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio es aquella que nos tiene que mover. Peñas endurireña ñamindu uyas eshama epa peñas de yaro yerureña deja o peñas de ya bueno. Cuarirea pu aman de anaja pona aguataman de anaja yapoa lleva peñas de yaro yerurea se. Porque la shenda yapoy no hinope, va viendo ya como ay, va viendo yapoy no. Entonces ya pues trata pepe, como siempre nos presenta también la palabra de Dios como un paralítico, anquilosados. Allá pues tata pepe hina va bendiga tu mo ay, la ya pues andiga tu mo ay y la ñase alleva. A pear la importante hina go abela ya esa cómo se nos presenta en este sentido de la fuerza promotora, promover, dinamismo. Ya esa cuarire, ya esa mábalo y contenía, ya esa esa pa ya coñaína. Ya esa pa peña de la pizza, oía ve ña de yoke, oía yerure ña de amo hazaña de beipo lleva. Y ahí es donde nosotros decimos, bueno, la fuerza del Espíritu ahora me anima para que yo también pueda hacer algo por los demás. Volvemos enseguida con más ña de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube.
Paraguay se une en oración a otros países que estarán orando el rosario en una fecha especial. El Rosario de Hombres Valientes invita al Rosario Mundial por la Humanidad, sábado 8 de octubre, en la capilla del predio del Laboratorio Lasca, en Avenida Pastora Céspedes, San Lorenzo. Invitamos a los hombres de todas las edades y a sus familias. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí, clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. Ok, las calles de Madrid están vacías todavía. Está temprano, son las 6:30 de la mañana. Y en este momento vamos a iniciar nuestra peregrinación. Vámonos para Ávila. Bueno, y aquí estamos con este suculento desayuno europeo. Una de las cosas que uno extraña en Europa son los frijolitos, los huevitos. Aquí tenemos un sándwich con queso, un poco de fruta, jamón. Y con esto llegamos a media mañana. Vámonos. Muy bien, comienza esta aventura. En este autobús vamos a recorrer de Madrid a Ávila aproximadamente 1:30. Vamos allá. Buenos días. Buenos días. Santa María va, por eso ven con nosotros a caminar. Santa María, ven con nosotros a caminar. Santa María, ven. Ahora lo mismo, pero aplaudir. Después de un recorrido de aproximadamente 1:30, estamos llegando a la ciudad de Ávila, una ciudad de aproximadamente 60.000 habitantes, la cuna de Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila. Son aproximadamente 60.000 habitantes. Y nos comentaba la guía turística que estas murallas que podemos ver acá son las segundas más importantes del mundo. Después de la muralla china, estas son las mejor conservadas porque se conservan precisamente así enteras. Son aproximadamente 2 kilómetros los que rodean de muralla esta ciudad de Ávila, construida, repito, prácticamente sobre la roca. Por aquí tenemos un mirador que es donde llegan los peregrinos a tomar fotos de la ciudad. El gentilicio de Ávila me llamó la atención. ¿Cómo se le llama a los habitantes de Ávila? Es abulense o avilés. Aquí vemos las murallas de esta hermosa ciudad.
Este lugar en donde nos encontramos se llama el Humilladero de los Cuatro Postes, precisamente por lo que estamos observando aquí, estos 4 postes de donde se toman pues muy buenas fotografías. Esta ciudad también es llamada como la ciudad de los cantos y los santos. Dicho sea de paso, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Santa Teresa es patrona de los escritores y San Juan de Ávila, si no me equivoco, es patrón de los poetas. Así que tenemos por aquí mucho arte, mucha santidad, mucha literatura. Bien, pues aquí estamos en este mirador y vamos a internarnos en esa ciudad que vemos ahí al fondo, Ávila. Hacer locura, carreterita. Esta es la Basílica de San Vicente. Al entrar en la ciudad de Ávila, lo primero que encontramos es la Basílica de San Vicente. Esta basílica pues tiene un estilo románico, que es un estilo así bastante rústico, tallado en piedra. Pero pues a diferencia del gótico que va a llegar más tarde, este estilo pues es muy austero. En piedra están forjadas pues las imágenes de los apóstoles, del Sagrado Corazón, entre otros. Y aquí tenemos la entrada principal de la Catedral de Ávila. Si se fijan, toda la decoración de estos edificios pues son hechos en piedra. Como dijimos anteriormente, toda la ciudad de Ávila prácticamente está construida sobre roca. Y pues vamos a dirigirnos a la casa de Santa Teresa de Ávila. Esta es una de las calles pues principales y típicas de aquí de Ávila. Y aquí nos encontramos pues en el lugar donde vivió Santa Teresa de Ávila, siendo una santa pues muy famosa, por decirlo así. Bueno, recibió los estigmas de Jesús, una mística, escritora, etc. Pues su cuerpo fue literalmente despedazado en distintas reliquias, una mano por aquí, un dedo por allá, etc. Pero acá, de hecho, en este lugar se conserva un dedo de Santa Teresa. Aquí tenemos una estatua de la santa. Esta es la iglesia pues de Santa Teresa, lugar natal de donde vivió la santa. Este es el sitio donde nació y pues vivió Santa Teresa de Jesús, santa y mística. Bien, pues vamos a concluir este video aquí, un poco corto de este recorrido en Ávila, con estas imágenes de la iglesia en donde pues fue el lugar donde nació y vivió Santa Teresa.
Aquí en este lugar ahí tenemos un par de reliquias, solo que ahí no se pueden tomar fotos ni videos. Y ahí también uno se puede suscribir a una revista. En fin, esta es como la cuna de esta gran santa y mística, Santa Teresa de Ávila. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya estamos en el capítulo 5. Estamos en este momento en que se presenta de nuevo un pequeño sumario y se nos va a hablar principalmente acentuando y subrayando el crecimiento de la comunidad. Ella va a llevar Peteyon Bojasabe, Ñande Yarañe, Bojasabe, Hapisabe, Beyoke Ube, Oñon die oñe bueno ba po hi kwai oñe bueno oño hendumi hi kwai au pe ya ye sabe ai kwai oñon die pe a la comunidad hina pe a tuasu en Bojasá el mensaje, el evangelio, la buena noticia ñañe mongueta yaikwa ka veña de la pisa cuera au pe ya mante koi katuta veila entero vete a la ñañe moi ya ye putazo oñon die. ¿Se acuerdan ustedes cuando el eunuco iba dice, Hechos de los Apóstoles, ñajenduta y nada? En el tema ñajenduta dentro de poco, ¿verdad? Cuando lleguemos a ese capítulo. Que va, dice, va este eunuco en su carro y ahí Felipe le va acompañando. Y después cuando le dice, ¿entiendes lo que lees? Porque la otra leo hoy en el Antiguo Testamento, donde de Guasuina la bebé. Y ahí viene la frase clave, interesante, ¿verdad? Que nos despierta a nosotros. ¿Cómo yo puedo entender si nadie me lo explica? Vaya bico sei cuata, vaya para la isagua, vendo uya lleva, se tabi a nivel a ve o a veces die lleva o a push en die oñe punu o mañami o hendumi o esami va veñan de yara la jaiba cue. Y entonces no puedo entender si nadie me lo explica. O sea que la explicación es muy importante. La explicación, el dar a conocer cuál es el misterio de la salvación, cuál es el misterio que el Señor nos está ofreciendo a cada uno de nosotros. Todo este es misterio de salvación. Todo este mensaje que nosotros tenemos aquí delante de nosotros es un misterio para que nosotros podamos ser felices. Es un misterio para que nosotros podamos caminar en la paz, en la felicidad, en el amor, para conquistar lo que el Señor verdaderamente quiere de nosotros. Bueno, entonces aquí nosotros estamos mirando esta fuerza promotora, UPB, Yayesa, PA, Oñondie, uno que me dice algo, el otro que me dice otra cosa, y juntos, ¿verdad? Ñañamindu yajao hina peñan de yarani, ñañamindu evaloy ko ñande putebe, ñañamindu ya emba ella bañande ko anga beña moñe punuta, pe te tapahu, pe oga puahu, peñanderoga pube. Lleva, pero en el pensamiento, en el sentimiento, en la forma de vivir, en la forma de afrontar la vida, de darle sentido a todo lo que estamos haciendo. Y esa es la fuerza promotora. De nuevo vemos entonces cómo la iglesia se reúne alrededor de los apóstoles, de su testimonio y de su poder de curar. La iglesia se reúne alrededor de los apóstoles. Característica esencial. No podemos hacer una lectura y no podemos omitir este aspecto, queridos amigos. El hecho de reunirnos en torno a los apóstoles. ¿Qué significa entonces reunirse en torno a los apóstoles? Reunirse en torno a los apóstoles significa para nosotros hacer este camino donde nosotros encontramos, sabemos, percibimos, entendemos que aquí está esta gracia de Dios que nos ayuda después a afrontar juntos como comunidad las dificultades o los problemas que tenemos en nuestra vida, en nuestra propia existencia.
Y esta es la gracia, ¿verdad?, que el Señor nos está pidiendo y que el Señor nos está ofreciendo, ¿verdad? Entonces por eso dice que vemos de nuevo a una iglesia que está en torno a los apóstoles. Algunas veces, y este es el gran peligro, y esta es una influencia protestante sobre todo, pero esto viene del año 1500, es un cisma que hace 500 años algunos hermanos, ¿verdad?, separados, se han separado de un entendimiento auténtico de lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando uno comienza a decir la libre interpretación, dice la libre interpretación, ere lande o wanakame. Lande akame o wañe penu ere agüero sapukai. Porque hay ponda yeñen de yara, ñe ebene con asobo, ñe ebene apetu ume, andeñe penu agüero sapukai. Hateo mitao, la itao gante con ñe bueno galleba ñe en bareija, nindo y cuailas e ias, o sea, no hay unión con todo lo que está diciendo, ¿verdad? Esa es la libre interpretación. Queridos amigos, nosotros tenemos que, ¿en qué consiste eso de decir la libre interpretación? Peumene peikua ponajina, aumene pesa, cueja perecoi, pero alguno peikua mía, la itabeja, la itaviraya. Aumene peikua ina alguno pero. Oye, por la itabeja, la itaviraya. Entonces está contigo, ¿verdad, pobrecito? O uja, oñe, ende de todo, oñe, ende, pero sin hilar, do hilay. Entonces, pum, allá ya piparei. Bueno, esa es la forma como nosotros entendemos y vemos esta famosa, la interpretación, la libre interpretación. Cada uno y catuje y la aipo o majea ve ñacame. Apenas con la itaviraya con la pesa de ella. La omajeña acá me yo puyo, no, porque esto me dice Dios, no, porque esto Dios, porque esto aquello. Añangare coge, porque eila solamente los hermanos separados. Alguna vez señan de hoy ahí, alguno la no tuya sella, alguno do guapiseya, hoy cuaponamba, eva hinamba, eisa vape, oye jaiva, escuela la palabra de Dios, amba, eva la ñande, yara mombe usea ñande, oñe punu, oya piparei. Ñaña tende que na upea. Ñandego upea yareco ahí ñande puede bendiga tuya y la ya ente ahí bella porque la libre interpretación es una libre. Pe o uane akame. Pe de erea ñande yara y se peisa es agua. Yo asegurando y claro, y como te dice ñande yara y se ñande yara. Entonces, claro, uno se calla y dice, bueno, ñande yara. Porque en el capítulo justamente de libro de los números, capítulo 24, 25, miren en la famosa burra de Balaán, la burra de Balaán. Y dice que Dios habló por medio de esa burra. Dios habló también por medio de una burra, ¿verdad? Bueno, pero esa es una forma, ¿verdad?, de decirte. Por eso es que tenemos que estar muy atentos. ¿Qué significa verdaderamente entonces esa libre interpretación? ¿Qué significa? Porque aquí hay toda una historia, ¿verdad?, de salvación. Y dentro de esa historia de salvación, ciertamente que hay una lógica donde Dios va actuando. Muy bien, queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En octubre, mes del Santo Rosario, Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2022 a través de la plataforma Meet. Horario 20:30 a 21:30 horas. Grupo martes, Los Sacramentos. Grupo jueves, El Sinaí. Clave de lectura teológico bíblico. Ñande Yarañe en el mes de octubre, mes del Santo Rosario, con los cursos modulares bíblicos 2022. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Peñan de Yara o Ucatuete, Ayeva, Ñande Puntuo mío, Ñemoí, Peñan de Quere, Añande Avica, tu Hanguecha, la Yaguataña, de Yo que Cueran, Ñame Eishbe Cuera, lleva Peñan de Yara, o me oíñan de Peñan de Yara y Cuan, Evañan de Yepoyay, que ese. Hoy escuchamos la lectura de la carta del apóstol San Pablo que está escribiendo a los cristianos de Galacia. Hermanos, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. Esto parece muy actual, esta carta de Pablo a los Gálatas. Está hoy la protestante, está hoy la secta cuera lleva, que justamente está diciendo lo que Pablo, con su autoridad, hoy nos vuelve a repetir. Peñangarecogen se yo que cuera, ñamaña ponagen, ñajendumiken, anina la yeyawete. Upeago la ñandillara y añande y erubive. En el día de hoy, queridos amigos, tenemos que estar atentos y tenemos que procurar, sobre todo, vivir de acuerdo a la propuesta del Evangelio, que es lo que el Señor hoy nos está regalando. Y Pablo es muy directo y es muy insistente también, ¿verdad? Porque y por años me sorprende, me sorprende. Vaya a cristiano, quiere decir que venda picuayete original la bella poa. Mara picueri la bebe ojina. Esos que vienen, dice, y les están predicando otro evangelio, dice, otro evangelio. Pero después corrige, no es que haya otro evangelio, sino que ave sinvergüenza atiran la oñajina, que vienen y que dicen una libre interpretación, que leen como quieren, que miran simplemente su provecho, su diezmo, su dinero y todas esas cosas. Entonces, lastimosamente por eso dice, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo. Añe sorprende formal. Upeago dice Gina, nañañe forma por aire. Somos una comunidad primitiva, por eso le está diciendo esto Pablo, y ustedes se han desviado muy rápidamente.
Entonces, queridos hermanos, para poder evitar estas divisiones y estos desvíos en la vida cristiana y en el seguimiento de Jesús, ante tantas propuestas que nos traen, que nos desvían de lo esencial y de lo fundamental del Evangelio de Cristo, formación, catequesis, lectura. Y esto es lo que el Señor hoy nos propone entonces. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando y estamos estudiando nuestro curso bíblico sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 en este momento, desde los versículos 12 hasta el 16. Hablábamos de un crecimiento de la iglesia. Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Primer elemento, prodigios, signos en el pueblo. Es decir, esta es la fuerza y la gracia. Ahora es como un sumario, decíamos. Yahuerujina, ñamombe umba, epala, ñande yo que cuera, tendo tacuera, ñande nenonde aba, hacuera oikuaba, hacuera oikoa, hacuera ñande yarandie, oikoa bona hikuai, hacoango ñamindu, hikuai ina imba, elo oikoa cue, hamba, ela ñandeko, angaye yapo, hacuera ñande yaro, ojechaba, hacuera ñande ñeame. Ba ela ya pe peña de punto v peña de con asome ba ella paña de co anga ya cuahuana ya cualcana y de la pisa cuera. Y eso es lo que comienzan a hacer, ¿verdad? Estos signos y prodigios responden a un conocimiento profundo y personal del Señor. Y entonces, lo primero que sucede como anuncio justamente después de un encuentro con el Señor, ¿qué viene a hacer? Y viene a ser lo que nosotros entendemos el Kaure Isha lleva, Yambate, Jau Yandebitebe la gente, Jau lleva Yandenduce. Y entonces vemos cómo la iglesia se reúne alrededor de los apóstoles. Es la iglesia entonces que está alrededor nuestro. Es la iglesia entonces que camina alrededor nuestro. Es entonces una iglesia que da su testimonio, ¿verdad? Y da también ese testimonio y la fuerza, el poder de curar. Esto es lo que nos está mostrando porque upealo allí ya puede y te bebé, ¿verdad? Primero el testimonio, ¿por qué? Y porque ellos comienzan a predicar, a salir. Incluso decían con Abio, en el capítulo 2, ¿se acuerdan? Que decían con algo, caupamba, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque ellos estaban saliendo a predicar. Pero después justamente ellos comienzan a curar. Capítulo 3 nos está diciendo que el cristiano, el que se adhiere a Jesucristo, tiene el poder, ¿verdad?, de curar con la buena noticia que ofrece a su pueblo y a los demás. Apealas yañan de hina llevan ba ella papeñan de yara y cuame ba ella papeñan de yara ome ñande pepe agua pepe agua su ella ya pojanwa, porque el capítulo 4 después cuando te está hablando del testimonio, ellos no tienen miedo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 4 era el Sanedrín, ¿verdad?, que le llamaba? Oye, no llueve. Va, la bella página. Pedro y Juan ante el Sanedrín, y ante ya en el capítulo 4. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús, cumplida en la persona de Jesús. El hecho de decirle aquí, ¿verdad?, que está cumplida en la persona de Jesús. Es esta situación entonces que nosotros tenemos que saber, es esta situación que nosotros tenemos que afrontar, ¿verdad?, y tenemos que ver. Pero ellos no tienen miedo de anunciarlo. Entonces el Sanedrín les llama. Y además este Sanedrín era el que acababa de crucificar, o sea, de dar orden, o de recibir la orden de Pilato, de exigir en todo caso a Pilato de que Jesús sea crucificado. Bendemanduaba en ese juicio que se le hace a Jesús, ¿verdad? En ese juicio, en un momento, se le pregunta y se le dice, bueno, Jesús, a pesar de que le mandó azotar de todo bomba, y ellos no se calman hasta recibir y conseguir esa sentencia que ellos estaban buscando. A este tipo le tenemos que hacer desaparecer. A este tipo no le podemos soportar aquí. Este tipo nos está delatando, este tipo está diciendo la verdad y entonces nos molesta, nos sofoca. Bueno, y aquí entonces ante esta situación es que aparece la fuerza, ¿verdad? Aparece
todo lo que significa para nosotros este deseo de cambiar y de mejorar la sociedad. Pero entonces por eso ellos se lanzan este deseo, ¿verdad?, de anunciar, de decir, dale, y bueno, desde aquí entonces, queridos amigos, es como los del Sanedrín no aguantan, no quieren, no puede ser. Pero había una cosita que nosotros dijimos ahí que les salvaba también a estos apóstoles, a pesar de ser llamados por los del Sanedrín y prácticamente para ser ya condenados. Y justamente lo que a ellos les salva es esta fuerza para que ellos pudiesen anunciar y decir, ¿saben qué cosa, queridos amigos? Pudiesen anunciar y decir algo que ellos en ese momento no podían absolutamente confrontar y decir. Ellos no podían confrontar de que ese que era paralítico y encima era de nacimiento, había sido curado y sanado. Diga tú, no confrontas bien. Diga tú, porque el testimonio era demasiado claro. Aunque vea claro que lleva de la gente, ¿verdad? Porque la gente que oye baila lleva maná, pensé con ave. Si ellos han traído o traen esa buena noticia, creer en Jesucristo, porque a través de Jesucristo nosotros no nos vamos a quedar anquilosados, paralíticos, sino que bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.